Universidad de Guadalajara, y Nieves Rodríguez Valles del Colegio de México. Entonces, pues bueno, ustedes saben, tenemos 20 minutos para cada participación y guardamos nuestras preguntas para el final, ¿correcto? Pues comenzamos con la lección teatral del Quijote con David Rodríguez. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, buenas tardes. Ahí está. Antes de comenzar quisiera agradecer a los organizadores y también quisiera advertir que este es un trabajo que tiene que ver con un proyecto que que hice sobre la recepción de las comedias del Siglo de Oro, ¿no? Tomando en cuenta Calderón la Barca, Lope de Vega, pero bueno, me guardé la parte de Cervantes para este coloquio, que digamos es bastante interesante, ¿no? Hablamos de la lección teatral del Quijote pensando en el capítulo 48, ¿no? Donde está esta plática, ¿no? Con el Quijote que va ahí enjaulado y vienen, digamos, se habla siempre de las comedias, y esto llevó durante mucho tiempo a interpretar a Cervantes como un autor neoclásico o un autor que defendía los preceptos aristotélicos. Entonces, no hablaré en este caso de la recepción de Cervantes en lo que se refiere a su novela. Tenemos, digamos, el siglo XVIII, no solo español sino europeo, ofrece grandes ejemplos de lo que fue, de la importancia que tuvo el Quijote, también la importancia que tuvo, o más bien la Galatea, que fue una novela que se leía bien, que se aceptaba porque, bueno, era pastoril, entonces era clásica. Y tenemos, por ejemplo, también el caso de Montesquieu, que en la Carta 78, ¿no? Esto es más, digamos, lo podemos tomar como un resumen de lo que se pensaba en Europa y lo que pensaban particularmente los franceses, ¿no? Que decía Montesquieu en la 78 de las cartas persas, que el Quijote era lo mejor que tenía España porque, bueno, más bien era el único bueno porque se burlaba de todo lo demás, ¿no? Pero bueno, hablaremos, insisto, solamente del teatro. ¿Y por qué del teatro, no? Pues el teatro en el siglo XVIII, que es la preocupación más importante que tiene España, no habla tanto de la novela, como decía Pardo Bazán, 100 años después, que se quejaba, ¿no? Tenemos grandes abuelos, pero no tenemos padres, ¿no? No tenemos novelistas en el XVIII, salvo la vida de Torres Villarroel, y bueno, en fin, empecemos entonces a hablar. Lo que yo veía en este proyecto, que era el teatro en la crítica neoclásica, empezaba en 1737 con la poética de Ignacio de Luzán y cerraba en 1806 con la representación exitosa del Cid de las Niñas, ¿no? Como, digamos, es para entender la época neoclásica. Entonces tenemos que empezar con la poética de Ignacio de Luzán, 1737, y lo que encontramos allí es que no hay ninguna mención al teatro de Cervantes, pero claro, las menciones a otros dramaturgos están presentes. Tenemos este capítulo que fue muy importante entonces de los defectos más comunes de nuestras comedias. Es el momento en el que empezamos a hablar ya de comedias y de tragedias, y no simplemente de comedias para referirnos al teatro en general, ¿no? Digamos, es la época en la que empieza la separación cómico-trágico, las tres unidades aristotélicas y la verosimilitud, ¿no? Entre las cosas más importantes. Pero de 1737 es también la vida de Cervantes, de Gregorio Mayans, que es la primera o de las primeras vidas que tenemos de Cervantes. Y aquí tenemos digamos, lo que se dice de Cervantes y sobre su teatro nos permite también conocer qué es lo que se conoce en el siglo XVIII. Gregorio Mayans cita a la adjunta al Parnaso, elenca las 8 comedias y 8 entremeses, y dice: el lector queda más bien informado de lo que se deben a Cervantes los teatros de España, como que fue cronista único de los progresos de la comedia en estos reinos. Porque claro, lo que leían en ese entonces, y que será muy importante de todo el siglo, es el prólogo a las 8 comedias y 8 entremeses, como ahora veremos. Lo que nos dice en general sobre el teatro de Cervantes es que las comedias de Cervantes, comparadas con otras más antiguas, son mucho mejores, exceptuando siempre la de Calisto y Melibea, conocida por el nombre de Celestina. Yo sé que aquí podríamos discutir sobre si la Celestina es teatro o no. Bueno, eso ya se discutía desde el XVIII y ya tenían muchos problemas con eso, pero bueno, para Gregorio Mayans eso era teatro y era lo único superior a Cervantes, aunque no dice más.
Un año después, en 1738, aparecen los Extraits de plusieurs pièces de théâtre espagnol, à ver de réflexion, de Luis Adrián Duperron, donde pues recopila, ¿no?, extractos de algunas comedias, y la mayoría son de Lope de Vega, sobre todo de tema medieval. Y pues esto no cayó muy bien en España porque, pues les decía, ¿no?, esto han escrito los españoles, lo han escrito muy mal, Lope de Vega no sigue las unidades aristotélicas. Y vienen entonces dos libros importantes, uno de 1749 y otro de 1750. El primero de ellos, seguramente el más importante, de Blas Nazarre, porque lo que hace es reeditar las 8 comedias y 8 entremeses y agrega la disertación o prólogo sobre las comedias de España, ¿no? Y la parte interesante aquí es cómo el siglo XVIII empieza a historiar todo esto, y al historiar, pues bueno, retoma Cervantes, ¿no? Dice tal cual Blas Nazarre, refiriéndose a Lope de Vega, ¿no?, se alzó con la monarquía cómica, avasallando y poniendo debajo de su jurisdicción a todos los farsantes. Es decir, parafrasea Cervantes, o tal cual, sin citarlo, ahí está Cervantes, ¿no? Claro, esto del siglo XVIII obedece a lo que había hecho anteriormente en Italia Ludovico Antonio Muratori en su Tratado de la Perfecta Poesía de 1707, donde se buscaban las causas de una decadencia de la literatura española. Para los italianos era decadente el barroco, y también lo empezó a hacer para los españoles, barroco como, digamos, es como lo llamamos hoy a este periodo. Y bueno, en ese afán por buscar a los que habían hecho decaer el teatro, claro, el primer corruptor del teatro es Lope de Vega, y el segundo, que dice que es todavía peor, es Calderón de la Barca, ¿no? Entonces, para encontrar una edad de oro anterior a esa decadencia, pues encontraron a Cervantes, encontraron el capítulo 48, y encontraron en el teatro de Cervantes los preceptos neoclásicos que todos sabemos que no están. Y esa es la parte interesante, ¿no? Es importante ver lo que dice él sobre la ruptura de la unidad de acción en el rufián dichoso, ¿no? Porque y también lo que hace cuando comenta sobre el Pedro de Urdemalas, porque lo que dice es que Cervantes ha roto las unidades para burlarse de Lope de Vega, de la misma manera que lo había hecho con el Quijote para burlarse de los libros de caballerías, ¿no? Entonces Cervantes se convierte aquí en un autor neoclásico. Me ha parecido que un prólogo en esta edición no sería muy fuera de propósito, y que en él se podrá decir algo de lo mucho que hay que prevenir respecto del teatro de España que Cervantes vio con dolor e indignación, que precipitadamente iba a corromperse y a perder toda su gracia, y quiso por medio de las 8 comedias y entremeses, como por otros tantos Don Quijotes y Sanchos, que desterraran los portentosos y destinados libros de caballerías que trastornaban el juicio de muchos hombres. Quiso, digo, con comedias, enmendar los errores de la comedia y purgar el mal gusto y mala moral del teatro, volviendo a la razón y a la autoridad de que se había descartado por complacer al ínfimo vulgo, sin tener respeto a lo restante y más sano del pueblo, ¿no? Entonces, digamos, este es el Cervantes neoclásico, ¿no? Tengo aquí otra cita, ¿no? Particularmente sobre el caso de Pedro de Urdemalas, ¿no? La imitación tiene por base la verosimilitud, de ella nace la regla de las 3 unidades, de una acción principal, ejecutada en término un poco más dilatado del que se hizo y en un solo lugar. Esta regla, dictada por el buen gusto, importante lo del buen gusto en el siglo XVIII, y la razón cuando se desprecia, forma un espectáculo monstruosísimo. Qué bien lo pintó Cervantes burlando de las comedias cuyo primer acto tiene sus escenas en Flandes y en Italia, el segundo en África y España y el tercero en México. Y cuando saca al teatro su rufián dichoso, y después de llevarlo por los aires, lo hace fraile, prior, provincial y santo, y no se olvida los milagros después de muerto. El original de este desorden es el Bamba, comedia de Lope y otras en las que se ve al héroe crecer, obrar, envejecer y morir. Y claro, es que el Bamba de Lope de Vega lo había citado Duperron en los extractos, ¿no? Entonces está dialogando con esto, ¿no? Por algo que decían los del siglo XVIII, ¿no? Por amor a la patria, ¿no? Entonces había que defender a la patria con Cervantes para que no todos pensaran que todo era como Lope, ¿no? Después, la otra obra importante de 1750 son los discursos sobre la tragedia de Montiano y Luyando,
donde no tenemos realmente ninguna mención de Cervantes, y esto es importante porque, claro, aquí lo que se hace es hablar de la tragedia, y la única tragedia que tenemos tal cual de Cervantes es la Numancia, pero en ese entonces todavía no aparecía la Numancia, se conocía por las menciones que hacía Cervantes. Y lo que hace Monteanu y Luyando es que siempre se deja llevar por los marbetes que aparecen en las partes de comedias, ¿no? Si ahí Lope puso que era tragicomedia, es tragicomedia y no le interesa a Monteanu y Luyando. Si puso que es tragedia, la analiza, ¿no? Entonces, pues no hay más allá de eso, ¿no? Otro autor importante, de 1754, Los orígenes de la poesía castellana, de Luis José Velázquez, a quien debemos el marbete Siglo de Oro, ¿no? En esta misma lógica de Edad de Oro y decadencia, ¿no? Claro, el Siglo de Oro que hoy lo usamos para hablar del siglo XVI y XVII, no se usaba en ese entonces para el XVII, se usaba simplemente para el XVI. La Edad de Oro, en este sentido, un poco como los italianos que habían visto a Petrarca y a Marino como la decadencia, fue igual en España, ¿no? Garcilaso y Fray Luis de León como los modelos de ese siglo de oro ya terminado, y la decadencia que eran Góngora y Quevedo, ¿no? El Lope poeta sí que fue mejor visto. Entonces, en esto que hace Luis José Velázquez, hay algunas menciones a Cervantes, pero cuando uno lee este trabajo, realmente casi siempre hay citas tal cual, se copian tal cual, tanto el capítulo 48 del Quijote, como el prólogo de las 8 comedias de 8 entremeses, y los trabajos de Nazarre y Montiano. Lo importante aquí es ver que Cervantes en este prólogo había dicho que él fue el primero en poner la representación de imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, ¿no? Cuando habla la comedia, cuando hablan estas figuras. Y Velázquez dice, ¿no? Gonzalo García de Santa María, cronista del rey de Aragón, don Fernando el Honesto, refiere como que se presentó en Zaragoza a los reyes una comedia que compuso el famoso don Enrique de Villena, en la cual hacían su papel personalizadas la justicia, la verdad, la paz y la misericordia. Y de ahí se conoce cuánto se engañó Cervantes, que creyó haber sido el primero que personalizó en el teatro las cosas espirituales y las pasiones. Digamos, salvo encontrarle esto a Cervantes, que no fue el primero, no hay realmente muchas menciones a Cervantes, ¿no? Después, lo que podría ser una segunda etapa del neoclásico español, que es ya cuando en el gobierno de Carlos III se comienza a hacer esto una cuestión de Estado, ¿no? Cuando llega al poder el conde de Aranda, afrancesado. Pues bueno, ahí tenemos el caso de de Nicolás Fernández de Moratín, el padre de Moratín, que tampoco hace mucha mención sobre el teatro de Cervantes, pero en sus desengaños del teatro español, que es donde se ensaña con Calderón, está la mención del capítulo 48. El capítulo 48 se repite una y otra vez, aparece siempre para justificar a ese Cervantes, y para rechazar a Lope de Vega y anteponerlo al igual que en la poesía, ¿no? No solamente el Lope poeta, sino Esteban Manuel de Villegas como los poetas del buen gusto frente a otros poetas que no lo son, ¿no? Y en este caso Cervantes juega tiene ese mismo papel, ¿no? La Edad de Oro frente al teatro depravado de Lope y de Calderón. Si revisamos también otra lista importante, que es la lista de comedias corregidas para los teatros de la corte, porque ahora lo que empieza a hacer el siglo XVIII es corregir comedias, ¿no? Ponerlas en las 3 unidades, borrar la mezcla genérica. De Bernardo de Iriarte tampoco encontramos ninguna de las comedias de Cervantes, se enlistan 70, pero no están, dominan siempre las de Calderón, las de Agustín Moreto y las de Antonio de Solís, que son, digamos, los de la segunda parte del siglo XVII y que son las que estaban todavía presentes en el XVIII. Más importante es en 1784, cuando aparece la edición de Antonio de Sancha del Trato de Argel y de la Numancia, ¿no? Aquí aparece ya por primera vez la Numancia, y bueno, lo que vemos en el prólogo que dirige a esta comedia y esta tragedia,
Bueno, dice también que están llenas de irregularidades en lo que respecta a las unidades de tiempo y de lugar, pero en general habla bastante bien de Cervantes y hace ahí algunas digamos, se nota que los ha leído un poco más, menciona Los baños de Argel, El amante liberal, bueno, la novela, porque la compara con El teatro de Argel y con Los cautivos de Argel de Lope de Vega. De la Numancia en realidad no dice gran cosa, solo la menciona, digamos, todo el prólogo se dedica a analizar sobre todo el trato de Argel, y después dice, y la Numancia es igual, no dice más, ¿no? Cuando yo creo que habría sido un poco más interesante porque era una tragedia, ¿no? Como lo que estaban buscando ellos. Lo que sí hace es dialogar con Velázquez, ¿no? A propósito de estas figuras, ¿no? Y ahora dice, ¿no? Bueno, Velázquez se equivocó, al igual que Cervantes, porque el primero en poner estas figuras fue Juan de Timoneda, ¿no? Entonces ahí se ve que hay un diálogo en torno a Cervantes, pero digamos, no más allá de eso. Después, en 1785, aparece El teatro español, con H, de Vicente García de la Huerta, un crítico muy polémico, porque ni Menéndez Pelayo ni los opositores, Menéndez Pelayo es muy simpático, ¿no? Pero bueno. García de la Huerta también hace una serie de índices en esta obra monumental y enumera a Cervantes, ¿no? Aparece en la Numancia, aparecen las 8 comedias, los 8 entremeses, y ya, solo es una numeración, ¿no? Incluso las comedias que el mismo Cervantes cita en la Adjunta al Parnaso aparecen allí enumeradas, pero no hay mucho más que aquello. La cuestión es que en 1789 reaparece Ignacio de Luzán después de su viaje por Francia y reedita la poética y agrega 2 capítulos, ¿no? Que es de la poesía dramática española, su principio, progresos y estado actual, y el segundo sobre las reglas que se supone hay para nuestra poesía dramática, ¿no? Aquí vemos a un Luzán distinto, que ya no juzga tan de tajo, ¿no? Dice, bueno, es que hay 2 tipos de teatro: el teatro culto, que es el neoclásico, o sea, nosotros, y el teatro popular, que es todo el anterior. Y entonces, ya diciendo que es teatro popular el del siglo XVII, pues se puede justificar que no le hemos fallado a Aristóteles ni a los franceses. En este caso sí que hay una mención explícita a una comedia de Cervantes, que es La casa de los celos, ¿no? Y tiene una vez más que ver con las figuras, ¿no? El sabio y elocuente autor del prólogo a la edición de 1749, o sea, Nazarre, fue de parecer que las escribió para burlarse de las de Lope y otras, al modo que el Quijote para ridiculizar los libros de caballerías, pero no ha logrado persuadirlo a nadie, siendo más seguro las hizo para socorrer su necesidad o por la comezón que siempre tuvo de versificar. Sin embargo, de que él mismo conocía, confesándolo por boca del librero a quien al fin las vendió, que de su prosa se podía esperar mucho, pero de su verso nada. Se jactaba de personas morales, personalizando los efectos del alma, idea de su gusto, que no reparó en publicar La casa de los celos, donde hablan el temor, la curiosidad, la desesperación, la buena fama y Castilla, por lo cual, en vez de mejorar las comedias que se usaban, las empeoró y dio malísimo ejemplo, ¿no? Bueno, esto es lo que dice Luzán en general. Bueno, más bien es todo lo que dice de Cervantes. Para terminar, el último ejemplo que traigo aquí, aunque digamos hay muchísimos más, está el caso de Pedro de Stala, que pertenece ya a una tercera generación, contemporáneo y amigo de Leandro Fernández de Moratín. Tradujo el Edipo Rey, que lo llama Edipo Tirano de Sófocles, y el Pluto de Aristófanes, y a cada uno le agregó un prólogo, ¿no? Donde también hace un repaso de la tragedia en España y de la comedia en España, y también con un tono muy cervantino, ¿no? Se nota aquí el prólogo de las 8 comedias y 8 entremeses, con la misma información y a veces también con las mismas frases, ¿no? Son ya de 1792, 1793, tienen ya algunas características más propias del romanticismo, ¿no? Está ahí helenismo, patriotismo, elogio de modernos sobre antiguos, monarquismo, ¿no? Ya es otra época. Y bueno, en la de la tragedia no menciona nada, no menciona tampoco la Numancia.
Pero en el de la comedia sí que lo hace, y en la traducción del Pluto, y dice: Cervantes también compuso varias comedias, de todas ellas se conservan 8 tan desatinadas que parece imposible sean parto de aquel grande ingenio, que con tanto juicio y gusto habló de la comedia en su Don Quijote, ¿no? Ahí está entonces el contraste del capítulo 48 que nadie se podía explicar, ¿no? Entonces Nazarre dijo: nada, claro, sí, se estaba burlando, pero bueno. Pero la práctica en las bellas artes necesita algo más que el conocimiento teórico de las reglas, ¿no? Entonces allí ya está hacia el romanticismo esto, ¿no? Y después dice: el ver tan manifiesta contradicción entre los principios teóricos de Cervantes y sus comedias hizo pensar, no sé si de buena fe, a don Blas Nazarre, que las habría compuesto tan desatinadas de intento para ridicularizar las de Lope de Vega, del mismo modo que con su Quijote había hecho ridículos los libros de caballería. Pero si este hubiera sido el fin de Cervantes, era preciso decir que había errado los medios. Lo cierto es que sus comedias tienen un aire de sinceridad que no se advierte en la disertación de Nazarre, y el que las lea quedará convencido de que si las hizo monstruosas fue por más no poder o porque creyó que si agradarían al vulgo y le darían algo de dinero, que le hacía más al caso que la estéril gloria del buen poeta cómico. Bueno, entonces esta es, digamos, en general la recepción de Cervantes. Me parece importante destacar que si bien no es mucho, podríamos decir que quizá en este intento del 18 por historiar el teatro, podríamos ver incluso a Cervantes y la influencia que ejerció como crítico literario también como el primer historiador del teatro español. Gracias. Muchas gracias. A continuación, Jorge Antonio Medina Trujillo, de la Universidad de Guadalajara, nos presenta Don Quijote, farsa en 3 actos y 2 entremeses de Salvador Novo y su relación con el Quijote.